realidad es que el bloqueo nos limita para todo, para todo, para todo. No es mentira. Si nos quitan el bloqueo, no te voy a decir que nosotros vamos a pasar de... No, eso no va a pasar. Porque también hay cambios que hay que hacer, ¿no? Que se están haciendo ahora como parte del ordenamiento económico que se está haciendo. Pero vamos a avanzar mucho más. Y nosotros lo único que exigimos es que nos traten como nos tratan al resto de la humanidad. Yo no quiero prebenda del imperialismo. No quiero ni ser amiguito de Biden. No. Los amigos del imperio al final también han traicionado. Ellos al final te venden a los leones, ¿no? Como el imperio romano. Y entonces, pero queremos que nos traten como los demás, que podamos tener crédito, que podamos tener tarjetas de crédito todos, o posibilidad de utilizar el dólar en nuestras transacciones, o comprarle a Estados Unidos y venderle a Estados Unidos, normal como cualquier otro país del mundo. Y poder comprar los productos internacionales sin que nos impongan que si tiene un 10% o más de materia prima y materiales de Estados Unidos no se puede hacer. Eso es una estupidez. Una estupidez que nos afecta por décadas y ha causado prejuicios cuantificables por más de $1.098.8 billones. Escuchamos a Ramón Labañino Salazar, héroe de la República, vicepresidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, con quien conversamos hace unos días a propósito del aniversario 60 del Ministerio del Interior. Por cierto, si no has visto la entrevista, está en nuestro canal de YouTube y también en nuestro sitio digital. Yo soy Ana Álvarez Guerrero, esto es Las 3 del Día y hoy hablaremos sobre una de las políticas más hostiles del gobierno de los Estados Unidos. Hay quienes se empeñan en negar el impacto que tiene el bloqueo. Dicen que le echamos la culpa de todos nuestros problemas y advierten que es peor el bloqueo interno. Por favor, es imposible hacer un paralelismo entre una política tan agresiva y los problemas del país que reconocen ya las autoridades y de los cuales se perfilan algunas soluciones. La cuestión es que no podemos parar, ni de trabajar por mejorar la economía del país, ni de exigir que cese el bloqueo. Por eso, como cada año, volvemos a presentar el informe Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Otra vez, se evaluarán los daños en todas las ramas de la economía y sociedad cubanas frente a la Organización de Naciones Unidas. A propósito, llega a las 3 del día Ernesto González de la Torre, especialista de la Dirección de Asuntos Legales y Análisis de la Dirección General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, que implica la política de bloqueo, cuánto se recrudeció con la administración Trump, incluso hasta hoy con Biden, qué ha significado en medio de la pandemia. Escuchemos a Ernesto. Es un diseño que se basa en la pretensión histórica de subyugar al pueblo cubano, de generar escasez, descontento, malestar, propósitos que han quedado recogidos en los documentos oficiales de Estados Unidos. Ciertamente, durante los 4 años del gobierno de Donald Trump, además de desarrollar una arremetida mediática contra Cuba y mantener las estrategias de subversión, Estados Unidos puso particular empeño en recrudecer el bloqueo y ello se manifestó en la aplicación de más de 240 medidas coercitivas contra nuestro país. Esta cifra resulta ilustrativa de la amplitud y sistematicidad de las acciones de bloqueo contra Cuba, pero ningún número puede reflejar con exactitud el daño tan significativo que este diseño provocó y aún provoca para el pueblo cubano. Bajo el gobierno de Trump, la aplicación del bloqueo se caracterizó no solo por la reversión de las medidas adoptadas por el gobierno anterior, sino que se llegó al punto de crear nuevos instrumentos coercitivos específicamente diseñados para Cuba y de emplear los instrumentos ya existentes en el entramado de leyes y regulaciones de bloqueo con niveles de hostilidad cualitativamente superiores. Basta poner como ejemplo las acciones para impedir el traslado de combustible a nuestro país, la creación de listados unilaterales, como la lista de entidades restringidas, la decisión de permitir tomar acción en tribunales de Estados Unidos al amparo del título 3 de la ley Helms-Burton, la feroz persecución a todas nuestras operaciones en el exterior, así como las sucesivas restricciones a los viajes y las remesas a Cuba. Fue una política milimétricamente concebida para estrangular las vías de ingreso de nuestro país, incluyendo los ingresos de la economía familiar, ahuyentar a socios comerciales e inversores, generar mayores carencias materiales y, por supuesto, intentar destruir nuestro proyecto político. Es necesario decir que las medidas de bloqueo se mantuvieron en el contexto de la pandemia de COVID-19 y nuevas acciones coercitivas se anunciaron y aplicaron en este periodo. Son conocidas las dificultades que ello ha provocado para la obtención de insumos médicos y, en general, para el enfrentamiento a la crisis sanitaria en Cuba.
La aplicación sin miramientos de este cerco económico brutal, sumado a la crisis provocada por la COVID, impone además enormes obstáculos para la capacidad de nuestro país de satisfacer incluso las necesidades básicas de los ciudadanos. La totalidad de las medidas de bloqueo adoptadas por Trump se mantienen hoy en pleno vigor, a casi 5 meses del inicio de un nuevo gobierno en Estados Unidos. A propio tiempo persiste la denuncia y la oposición activa a esta política en diversas partes del mundo y dentro de Estados Unidos. Existe un rechazo universal al bloqueo contra Cuba, como quedará reflejado una vez más en la aprobación de nuestro proyecto de resolución el próximo 23 de junio en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde inicios de este año hemos visto la solidaridad en diferentes lugares del mundo exigiendo el fin del bloqueo, banderas cubanas y carteles en más de 70 países. Y así será durante todo el año como parte de la iniciativa Puentes de Amor. También se ha incrementado este reclamo en las plataformas digitales. El Movimiento Solidario No Embargo Cuba, NEMO, por sus siglas en inglés, una iniciativa que desde Estados Unidos promueve el fin de esta política, ya tiene más de 100.000 miembros en Facebook y así se van multiplicando las acciones. El Ministerio de Economía y Planificación de Cuba, de conjunto con el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas y la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, invitan a participar en el foro online Verdades del Bloqueo. Este encuentro virtual se celebrará el próximo 15 de junio a las 10 de la mañana. Participarán representantes de diferentes actividades económicas y productivas del sector estatal y del no estatal. La transmisión se realizará vía streaming en español por las plataformas de Facebook y YouTube del Ministerio. Si quieres participar, puedes unirte a la conexión o mandar tus preguntas y comentarios desde ya a su sitio web o al correo comunicacion@mep.gov.cu. Ahora sí, vamos a las principales noticias de la jornada y seguimos con Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció hoy que ese gobierno destina millones de dólares a promover campañas de desestabilización en Cuba. Aseguró que fuertes sumas de dinero de los contribuyentes estadounidenses se utilizan para financiar supuestas organizaciones no gubernamentales que no hacen más que interferir en los asuntos de un Estado soberano. O sea, quitan por un lado y ponen donde les conviene. 3 universidades cubanas se posicionan en la edición 2022 del QS World University Rankings, entre las 1.300 universidades más prestigiosas del mundo. Las casas de altos estudios que lograron escalar son la Universidad de La Habana, la Universidad Marta Abreu de las Villas y la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría. De expertos del Instituto Salk en Estados Unidos aseguró que el coronavirus provoca una enfermedad vascular y no respiratoria como se creía hasta la fecha. Otras agencias de noticias destacan que trastornos intestinales severos, gangrena y sordera son algunos de los nuevos síntomas descritos en pacientes de COVID-19 contagiados por la variante Delta del coronavirus en la India. Este descubrimiento se une a la preocupación en torno a la mayor contagiosidad de esta versión del SARS-CoV-2 y su rápida propagación a más de 60 estados de todo el planeta. Más de un año de pandemia y todavía no sabemos del todo qué implica la COVID-19. Y en Cuba, al cierre de este martes, se reportaron 1.161 nuevos casos y 12 fallecidos. Todavía siguen las altas cifras. La buena noticia de la jornada es que ya se han administrado más de 2.946.570 dosis con los candidatos vacunales cubanos como parte de la intervención sanitaria, lo cual puede influir en algún periodo de tiempo en la disminución de los casos. Y según la agencia cubana de noticias, la empresa de confecciones textiles Unimoda iniciará la venta de mascarillas desechables, higiénicas y quirúrgicas fabricadas por primera vez en la isla. En un primer momento, al sector de la salud por estar en la primera línea de enfrentamiento a la COVID-19 y luego en las tiendas con precios accesibles a la población. Por hoy es todo, recuerda informarte con Cuba Debate y regresar mañana a las 3 del día.